Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Katy, Maribel, Blanca, Gaby, Jorge, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a esta nueva charla. ¿Por qué rompemos maldiciones? ¿Qué es una maldición? Es aborrecer, detestar, condenar a una persona o cosa, ¿no es cierto? Es atar a alguien con palabras o blasfemias y determinarle un destino ruin, de manera que fracase, que se inutilice, que tenga un futuro de mucho sufrimiento o que muera inclusive, ¿no es cierto? Como cuando Balak procuró a Bilam, ¿no es cierto?, a Balaam: ven y maldíceme a este pueblo, en Bamidbar 22. La maldición es una fuerza demoníaca puesta sobre una persona, una familia o un lugar, lo que sea, ¿no es cierto?, a través de palabras o por voluntad o acción de alguien. Las acciones pueden incluir a los propios padres cuando están involucrados en actividades de ocultismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Padres impíos, padres necios que no temen a Elohim y no conocen su palabra, le dicen a sus hijos que no sirven para nada, que no tienen remedio, que van a ser un fracaso, que mejor estarían si no hubieran nacido, etcétera, ¿no es cierto? Estas maldiciones están activas en la vida de sus hijos, que van de fracaso en fracaso, normalmente no consiguen superar esas cosas y tienen mucho sufrimiento a lo largo de toda su existencia, y es una maldición completamente gratuita. Hoy en día tenemos tanto conflicto y tanto pleito entre padres e hijos, ¿no es cierto? Los padres que no conocen la palabra fácilmente son abusadores, son negligentes, no respetan en nada a sus hijos, y esto a su vez crea un gran resentimiento en los hijos, genera un círculo vicioso, evidentemente, de pleitos, resentimiento, donde la situación es prácticamente irreconciliable y se va a trasladar al resto de las generaciones. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa, dice Mishlei en el capítulo 26. También podemos maldecirnos a nosotros mismos, imponiéndonos maldición al disminuir nuestro valor, inferiorizarnos, ¿no es cierto?, sin que sea verdad, porque tampoco es sobrevalorarnos cuando no es verdad, ¿no es cierto? Pero hay gente que se disminuye a sí misma, cree que son, o sea, se trata mal a sí mismo y se coloca en un nivel de inferioridad a lo que verdaderamente tiene, y eso es un desprecio de los dones que Yahweh nos ha dado. Entonces tenemos que medirnos en la medida justa, ni más ni menos, ¿sí? La maldición también es producto del pecado. Todas estas cosas ya las hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Cuando uno desobedece la palabra de Elohim, le sobreviene maldición. Por ejemplo, cuando dice: honra a tu padre y a tu madre como el Adón tu Elohim te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Adón tu Elohim te da. En Devarim 5 está. La maldición de Yahweh. Algunos dicen que Yahweh no maldice, sin embargo, desconocen las escrituras. Los levitas deben entonces proclamar en voz alta a todo el pueblo de Israel: maldito cualquiera que haga una imagen fundida, aborrecida por Yahweh, obra de un artesano, y la ponga en secreto. Y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que insulte a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que cambie la colindancia de su vecino, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que desvíe de su camino a un ciego, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que coarte los derechos del extranjero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que se acueste con la esposa de su padre, porque le ha quitado la ropa a su padre, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que se acueste con cualquier bestia, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que se acueste con su hermana, sea hija de su padre o de su madre, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que derribe en secreto a su paisano, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que acepte soborno en el caso de asesinato de una persona inocente, y todo el pueblo dirá: así sea. Maldito el que no apoye los términos de esta Torá ni los observe, y todo el pueblo dirá: así sea. Esto es el capítulo 27 de Devarim. En verdad, técnicamente, Yahweh no maldice, simplemente coloca delante de nosotros la bendición y la maldición, como él dijo: llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ti hoy, he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida si quieres vivir tú y tu linaje, dicen Devarim 30. Él coloca las
dos cosas y dice, si haces esto serás bendito, si haces esto serás maldito. Es así de simple, la gente se coloca, ¿no es cierto? Entonces hay un camino que es bendecido y un camino que es maldecido. Lo que elegimos, eso recibimos. Después no podemos andar reclamando y diciendo, ay, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Evidentemente pasan porque hemos desobedecido. Pero si no obedeces a Yahweh tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita será tu canasta y tu batea de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el becerro de tu manada y el cordero de tu rebaño. Maldito serás en tus entradas y maldito serás en tus salidas. Esto está en el capítulo 28 de Devarim también, ¿no es cierto? Entonces vemos que va la persona que desobedece la Torá, porque esa es la base, ¿no es cierto? En cualquiera de los puntos se hace maldita y entonces, ¿qué le sucede? Será maldito en la ciudad y en el campo, o sea que no hay lugar donde quede cubierto, no hay lugar donde pueda escaparse, eso es lo que significa. Maldita será tu canasta y tu batea de amasar, no va a poder producir su alimento de ninguna manera, porque todo le va a salir mal. Maldito será el fruto de tu vientre, como podemos ver, esa maldición se extiende a los hijos también, ¿sí? Y también el producto de tu suelo, ¿no? Va a ser bueno el producto, el becerro de tu manada, o sea, todo lo que constituya su fuente de trabajo, está nombrando, ¿sí? Maldito serás en tus entradas y maldito serás en tus salidas, o sea, en todas las cosas que se traten de emprender, ¿no es cierto? Y de hacer y de realizar. Entonces, está claro, si no obedecemos, somos malditos. Simple, punto y aparte. Eso es lo que Yahweh dice. O sea, hemos caído bajo maldición, ¿no es cierto? Si no obedecemos. Maldición impuesta ¿por quién? Por el propio Yahweh. Es él el que la determinó ahí y la puso ahí. Si nos colocamos en ese camino, vamos a recibirla. Entonces, él nos maldijo, no directamente. Como podemos observar, no es una maldición directa, no es vino y me maldijo sin motivo, por así decir. No, él dijo, si haces tal cosa, serás maldito, ¿sí? Nosotros fuimos y nos colocamos donde él había determinado su maldición. Ahí es como la recibimos. Así es como recibimos las maldiciones de Yahweh, porque en vez de colocarnos donde él puso su bendición, es decir, obedecer sus mandamientos y su Torah plenamente, hacemos lo contrario. Así es como la recibieron también los antiguos israelitas y las naciones aún hasta hoy, ¿no es cierto? De manera que vemos que podemos recibir maldiciones por parte de nuestros padres, por nosotros mismos, por otras personas, a través del ocultismo, por ejemplo, o por desobedecer a nuestro Padre. Es importante que se comprenda que esto es como está escrito en las Escrituras, ¿sí? No son inventos, porque ignorar o negar las Escrituras es el motivo por el cual la humanidad está como está, lamentablemente. Si prestaran más atención a lo que está escrito y no cerraran tanto los ojos, otra sería la situación de la humanidad en general, ¿no es cierto? Pero bueno, estaba escrito que así sería. Todas estas cosas van a ser ampliadas un poco más adelante. Vamos a hablar de las maldiciones en el Tanaj. En primer lugar, las maldiciones sirven como un termómetro moral, por así decir, para medir la moral media, ¿no es cierto?, que hay. Dice en Devarim 21, no debes dejar que su cadáver quede en el madero toda la noche, sino que debes enterrarlo el mismo día. Porque un cuerpo empalado es una afrenta para Elohim, no debes contaminar la tierra que Yahweh Elohim te está dando para que la poseas. Ustedes no deben contaminar la tierra en que viven, porque la sangre contamina la tierra, y la tierra no puede tener expiación por la sangre que se derrama en ella, si no es con la sangre del que la derramó. Bamidbar 35. En Devarim 27, como vimos, dice, maldito cualquiera que haga una imagen fundida, aborrecida por Yahweh, obra de un artesano, y la ponga en secreto, y todo el pueblo dirá, así sea, ¿no es cierto? Eres culpable por la sangre que se ha derramado y te has contaminado con los ídolos que hiciste. Tú has hecho que se acerque tu día, tú has hecho, ¿sí? Y has llegado al término de tus años, tú has hecho que se acerque tu día, o sea, la persona ha acortado su tiempo de vida, y eso está dicho en varios lugares. También es una de las promesas justamente de honrar a padre y madre para que se alarguen los días, ¿no es cierto? Por lo tanto, te he entregado como insulto a las naciones y como objeto de burla a
todos los países, dice Yahezkel en el capítulo 22. Entonces acá vemos que todas estas son maldiciones que alcanzan. También están las maldiciones, sirven como, vemos, que los malos efectos en sí pueden pasar a otros. Entonces Yahoshua, o sea Josué, y todo Israel con él tomaron a Acán, ¿no es cierto?, hijo de Seraj, y la plata, el manto, el lingote de oro, y a sus hijos e hijas, y su buey, y su asno, y su rebaño, y su carpa, y todas sus pertenencias, y los llevaron al valle de Acor. Y Yahoshua dijo: ¿qué calamidad has traído sobre nosotros? Yahweh traerá calamidad sobre ti hoy. Y todo Israel los mató a pedrada, los echaron al fuego y los apedrearon. Entonces aquí vemos cómo nuestra maldad, nuestra transgresión alcanza también al resto de nuestra familia. Hola Mariel, shalom. Puede alcanzar también al resto de la familia. En aquel tiempo Yahoshua pronunció este juramento: maldito de Yahweh sea el hombre que se ponga a fortificar esta ciudad de Jericó, echará sus fundamentos al costo de su primogénito y montará sus puertas al costo de su hijo menor. Dice, declaró Yahoshua, Josué, ¿no es cierto?, cuando destruyeron la ciudad de Jericó, ¿no es cierto? Y después sucede que durante su reinado Giel de Betel reedificó Jericó. Ahí tenemos la transgresión, ¿no es cierto? Puso sus cimientos a costa de Abiram, su primogénito, y colocó sus puertas a costa de Segub, su hijo menor, conforme a la palabra de que Yahweh había hablado por medio de Yahoshua, hijo de Nun. Entonces vemos que esa maldición que Yahoshua dijo sobre la ciudad, era palabra que Yahweh había hablado por medio de Yahoshua, ¿sí? Que quede claro, Yahoshua no era un profeta ni nada por el estilo, y sin embargo él habla a veces a través de nosotros. Entonces hay que tener cuidado también con cómo nos comportamos y por qué, si no prestamos atención a todas las cosas que están escritas. En tercer lugar, para evitar las maldiciones divinas, el único camino: obedecer los mandamientos de Elohim, ¿no es cierto? Todas estas maldiciones te caerán, te seguirán y te alcanzarán, o sea, no hay forma de escaparte, ¿no es cierto?, hasta que quedes eliminado, porque no le hiciste caso a Yahweh, ni guardaste sus mandamientos y las leyes que te ordenó. Pero si no obedeces a Yahweh, tu Elohim, para observar fielmente todas sus maldiciones y leyes que te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán. Y ahí comienza la larga lista del capítulo 28 de Barim, ¿sí? Y Elohim puede tornar realmente la maldición del hombre en bendición. Él puede, nosotros no. ¿Sí? En esa ocasión le leyeron al pueblo del libro de Moshe y se halló escrito que ninguna monita ni moabita podría entrar jamás en la congregación de Elohim, porque no salieron a recibir a Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Bilam para que los maldijera. Pero nuestro Elohim convirtió la maldición en bendición. En verdad lo que hizo Yahweh aquella vez fue impedir que Bilam lanzara la maldición, ¿no es cierto? Entonces él convirtió la maldición en bendición. En quinto lugar, los paganos conocían el poder de la maldición, ¿sí?, para deshacerse de sus enemigos. Lo vemos clarísimamente en este caso, cuando Balak le pide a Bilam: ve y maldíceme a ese pueblo. O sea, que él le estaba pidiendo, le estaba diciendo una estrategia militar, lo estaba tomando como una estrategia militar, maldecir a los demás, ¿no es cierto? Luego iba a ir, una vez que los hubiera maldecido, ¿no es cierto?, iban a salir y iban a luchar. No es que con la maldición alcanzada, sino iban a salir y iban a luchar. Ellos creían en esas cosas, que hoy parece que han sido dejadas de lado, no sé por qué. Si hubiera sido tan poco importante, evidentemente Yahweh no hubiera intervenido para cambiar esa maldición en bendición. Vamos a ver un poco las maldiciones en el Berij Hadashah, porque vamos a ver cómo se aparecen, ¿no es cierto?, todas estas cosas en las escrituras. En primer lugar, en el Berij Hadashah es un poco diferente, ¿no es cierto?, porque sí, estamos en un nivel superior, estamos en otra era, ¿no es cierto? Una era la era de Pesaj y la otra es la era de Shavuot. En primer lugar, la maldición se elimina con la bendición.
bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan, dice Lucas en el capítulo 6. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque al actuar así le harás arder la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien, dice Romanín en el capítulo 12. Este aspecto de la maldición sirve mucho en la guerra espiritual cuando no sabemos de dónde proviene la maldición ni por qué. Entonces, con la luz de la bendición se aleja la oscuridad de la maldición. ¿Sí? Por esto es que insistimos mucho en las bendiciones, por eso Shaul nos insta también, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, no aumentemos la cubierta de tinieblas que tenemos encima de nuestras cabezas, por el contrario, deshagámosla, ¿sí? Para que penetre la luz e ilumine a todos. En segundo lugar, la maldición de la ley fue deshecha con el sacrificio de Yeshua HaMashiach, eso también está nombrado, ¿sí? El Mashiach nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición él por nosotros. Él se hizo maldición, ¿sí? Porque está escrito, maldito todo aquel a quien cuelguen en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por el Mashiach Yeshua a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Ruach por medio de la fe. Eso está en Gálatas ya en el capítulo 3. Este es un decreto espiritual, ¿sí? Algo consumado, algo conquistado por Yeshua. Eso ya está determinado y se acabó, no hay nadie que lo pueda mover. Pero por este paso muchos ministros dicen que las maldiciones ya no nos afectan. Lo cierto es que Mashiach ya venció toda maldición en el plano espiritual, es decir, no hay maldición que pueda prevalecer sobre nosotros. Si es que confesamos los pecados, nos limpiamos de toda maldad, ¿no es cierto? Nos arrepentimos, dejamos de practicar el pecado y tomamos la autoridad que Mashiach nos delegó. Pero si no hacemos esto, la maldición evidentemente permanece, ¿sí? Por lo menos mientras continuemos en esta era, ¿no es cierto?, en la cual estamos solamente bajo garantía, estamos bajo promesa, pero todavía no hemos recibido la plenitud de las cosas. Esto es exactamente igual al hecho de que por las llagas de Yeshua ya fuimos sanados, exactamente lo mismo. La enfermedad también fue conquistada por Yeshua HaMashiach en el madero, ¿sí? También es un decreto espiritual, es una cosa inamovible. Pero si no ejercemos autoridad espiritual delegada sobre la enfermedad permanece. O sea, si la dejamos estar, sigue ahí. Esto es bastante evidente en la vida de muchísima gente. En este punto es donde la guerra espiritual tiene su fundamento, porque ahí es donde ejecutamos la autoridad que Mashiach nos entregó, que ya la entregó, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poco acerca de karma y reencarnación. Hola Mili. Algunos aseguran que una maldición generacional es practicar paganismo, específicamente la doctrina del karma. Vamos a ver qué es el karma. Karma, del sánscrito viene, karma, sí, que es un idioma hindú, dice que es hecho o acción, ¿sí? Esto es del diccionario de la Real Academia. En algunas religiones de la India es energía derivada de los actos de un individuo durante su vida que condiciona cada una de sus sucesivas reencarnaciones hasta que alcanza la perfección. Esa es la creencia del karma, ¿sí? En otras palabras, para poder aplicar la doctrina del karma, necesitamos también creer en la reencarnación, porque van juntas, como acabamos de ver. Entonces vamos a ver de qué se trata reencarnar. Es volver a encarnar. En referencia a seres o espíritus que vuelven a tomar forma corpórea, ¿sí? Entonces, la reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, ya sea mente, alma, le den el nombre que quieran, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente luego de la muerte biológica del cuerpo anterior, ¿no es cierto? La creencia en la reencarnación ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad, en la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo y el taoísmo, y también en algunas religiones africanas y tribales de América y Oceanía. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o a aparecer con otro cuerpo, con una personalidad generalmente se cree que va a ser más evolucionada, ha sobrevivido, incluso dentro de las religiones judeocreyentes, en el cristianismo, judaísmo e islamismo, bajo la forma de distintas herejías y posturas no oficiales.
especiales. En otras palabras, se trata de que una persona después de morir reencarna en un nuevo cuerpo, ¿no es cierto? O sea, naciendo nuevamente, por eso es reencarnación. No se trata de que va a poseer otro cuerpo, sino que nace de nuevo, ¿sí? Comenzando una nueva vida. Esa es la idea de la reencarnación. Y lo que el alma del muerto que renace se lleva dentro de esa creencia de sus vidas anteriores es justamente su karma. Si se portó mal, va a tener que pagarlo. Si se portó bien, la va a pasar mejor. Más o menos esa es la base. Entonces el karma depende de las buenas o malas acciones que la persona realice en su vida. Está determinando cómo va a ser su vida futura. Supuestamente, si ha sido bueno, evoluciona. Y si ha sido malo, te va a tener que pagar sus deudas kármicas en la nueva vida. Esta es la teoría del karma y la reencarnación, que no tiene nada que ver con lo que mencionan las escrituras. Las maldiciones generacionales. Para terminar de explicar el punto anterior del karma, vamos a entender lo que es una generación. Sí, generar, entre otras cosas, es la acción que consiste en crear nuevos seres vivos por medio de la reproducción. En este sentido, los generadores crean una nueva generación, ¿no es cierto? Padres pertenecen a una generación, hijos a la siguiente, porque todos tienen la misma capacidad generadora, ¿no es cierto? Como casi nadie me discutirá, todos sabemos que padres e hijos son personas diferentes, no son la misma persona, ¿no es cierto? Entonces aquí no estamos hablando de karma, porque no estamos hablando de reencarnación, sino que estamos diciendo que los pecados no perdonados de los padres producen fortalezas que se convertirán en maldiciones que serán pasadas por transmisión genética espiritual a las generaciones siguientes, como Yahweh mismo nos explica en Bamidbar 14. Yahweh, lento para la ira y abundante en bondad, que perdona la maldad y la transgresión, pero que no remite todo castigo, sino que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación. Entonces, decir que no existen las maldiciones generacionales es decir que Yahweh miente, porque él lo que está diciendo es que él va a visitar a las generaciones siguientes acerca del mal de los padres, como dice acá, la maldad de los padres sobre los hijos. Estas maldiciones son las originadas por la rebeldía y desobediencia a Elohim, ¿no es cierto? Como ya vimos que están determinadas por eso. Yahweh también establece maldiciones cuando hubo o hay pecado. La palabra dice que pueden extenderse hasta la cuarta o aún hasta la 10ª generación familiar, como menciona en el capítulo 23 de Devarim. Dice, ningún hijo legítimo será admitido en la comunidad de Yahweh, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, será admitido en la comunidad de Yahweh. Ningún hombre amonita ni moabita será admitido en la comunidad de Yahweh. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, será admitido en la comunidad de Yahweh. Estas maldiciones son el resultado de la iniquidad de ¿quién? ¿De los hijos o de los padres? Evidentemente de los padres, porque los hijos ilegítimos no tienen la culpa de ser lo que son, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la iniquidad? Como ya sabemos, es anomía, ¿no es cierto? Que significa estar sin ley. Básicamente es desobedecer, estar en rebeldía, y eso es considerado pecado. La iniquidad es la conducta repetitiva, ¿no es cierto?, del pecado, lo que va conformando un patrón de conducta que se afianza en la manera de ser de la persona, en su naturaleza, y se convierte con el tiempo en una fortaleza. Una vez en este punto, si la persona no se arrepiente y vuelve atrás, pasa de una generación a otra. Si la persona nunca hace nada al respecto de ese pecado y que se ha convertido en fortaleza, lo pasará a las generaciones siguientes. Si no es en la siguiente, será en la otra, pero va a seguir pasando. Lo que nos impulsa a hacer lo que no queremos hacer, que nos inclinemos o cedamos ante su naturaleza destructora, es ese pecado que se pasa. Recordamos a Shaul, ¿sí? Él se quejaba de que estaba haciendo lo que no quería porque en su interior había una maldición. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre, dice David en el Mismor 51. Todos nosotros tenemos esa misma maldición. Sí, la maldición del pecado en nuestra carne. Esta maldición es la que nos inclina a cometer iniquidad, o sea, anomía, a desobedecer la ley de Yahweh. Sí, lo que nos lleva a que la semilla de maldad que está en nuestro interior dé fruto.
Ese es el fruto que nosotros producimos, porque tenemos esa semilla de maldad, la semilla del pecado en nuestro interior. ¿Sí? Entonces da los frutos que da, frutos, pecados sexuales, ocultismo, robo, asesinato, vicios, lo que sea. Se manifiesta de cualquier manera, pero son todos frutos de esa semilla que está en nuestro interior, que se llama semilla de pecado, como la conocemos. Ahora no pasamos a nuestros hijos únicamente aquella semilla original del pecado, ¿sí? Esa la pasaron a Adán y Jabá, ¿sí? Nuestro ADN espiritual ha sido modificado por nuestra conducta. Nosotros cuando cometemos eso, un pecado que se convierte en una fortaleza, ¿sí? En nuestro interior, entonces hemos estado transgrediendo por mucho tiempo, eso modifica nuestro ADN espiritual. De manera que a nuestros hijos le vamos a transmitir el pecado original con el agregado de lo que hayamos hecho, ¿no es cierto? Nuestras fortalezas van a ser transmitidas agregadas. Entonces, a su vez ellos van a transmitir a sus hijos, o sea, a nuestros nietos, el pecado original, nuestras fortalezas y las que ellos elaboren en sus vidas, ¿sí? Y así va a continuar a través de las generaciones. ¿Tienen el valor, el coraje de imaginar en qué estado está nuestro ADN espiritual hoy? Imagínenlo después de los miles de generaciones que nos separan de nuestros padres originales. No, nuestros pecados no perdonados son una semilla de destrucción que pasa de una generación a otra y se va arraigando cada vez más, ¿sí? Hasta que se constituye en una fortaleza, como un pecado escrito, grabado en nuestros corazones, en nuestro ADN. Así se comportan los vicios, los divorcios, la soledad, los fracasos, las enfermedades, lo que sea. La culpa de Yahudá está escrita con un estilete de hierro, grabada con punta de diamante en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos recuerden sus altares y sus postes sagrados, bajo árboles frondosos sobre altas colinas. Por el pecado de tus altares en todas tus fronteras haré de tus riquezas un montón en el campo y un despojo de todos tus tesoros, dice Yirmeyá en el capítulo 17. Hola Sony, bienvenido. Entonces, como se puede ver, la culpa de Yahudá está grabada, ¿sí? Mientras sus hijos recuerden sus altares y sus postes sagrados. Entonces los hijos también colaboran. No es que solamente son pobres víctimas, no. Los hijos también se fueron atrás de esas cosas. Los hijos las recuerdan, los hijos las mantienen vivas. Entonces los hijos que recibieron la inclinación natural hacia ese pecado de parte de sus padres, ¿sí? Tanto en la parte de ADN como en la parte de imitación de conducta, obviamente. Por lo tanto, cuando una conducta que Elohim aborrece se va repitiendo en nuestras generaciones, como por ejemplo el abuso sexual que se repite a lo largo de la familia, el vicio del alcohol, lo que sea, ¿no es cierto? A ese pecado se le llama iniquidad y es una fortaleza. Como fortaleza es fuerte, obviamente, por eso son tan difíciles de eliminar. Y se incrusta en la línea sanguínea, son fuertes, fortalezas, ¿sí? Como algo escrito con fuego en nuestro seno familiar. Así que, quieras o no, van a seguir apareciendo abusos sexuales o vicios alcohólicos, pues son apenas dos ejemplos que estoy poniendo, ¿no es cierto?, en las siguientes generaciones. No, la mano de Yahweh no es muy corta para salvar, ni su oído muy sordo para oír. Pero las maldades de ustedes han sido una barrera entre ustedes y su Elohim. Los pecados de ustedes que ustedes han hecho que Él aparte su rostro y se niegue a escucharlos. Porque sus manos se han contaminado con crimen y sus dedos con iniquidad. Sus labios hablan falsedad. Su lengua murmura traición. Nadie demanda justamente ni hace justicia con honestidad, confían en la vanidad y hablan falsedades, conciben mal y dan a luz iniquidad, incuban huevos de víboras y tejen telas de arañas. El que coma de esos huevos morirá y si aplastan uno saldrá una serpiente. Sus telarañas no servirán para vestirse, lo que hacen no puede servir para cubrirse. Sus obras son obras de perversidad, sus manos cometen actos de injusticia, sus pies corren tras el mal, se apresuran a derramar sangre de inocentes. Sus planes son planes de perversidad
perversidad, destrucción y perjuicio hay en sus caminos. No les importa el camino de la integridad. No hay justicia en sus sendas. Hacen sus senderos torcidos. A nadie que camine por ellos le importa la integridad. Por eso es que el derecho se ha alejado de nosotros y no ha llegado a nosotros la vindicación. Esperamos luz y miren, hay tinieblas. Esperamos resplandor y tenemos que andar en la oscuridad. Como ciegos palpamos la pared. Andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como si fuera oscuro. Entre los robustos somos como muertos. Todos gruñimos como osos y gemimos como palomas. Esperamos justicia y no hay ninguna. Victoria y está lejos de nosotros. Porque nuestros pecados, nuestros muchos pecados están delante de ti. Nuestra culpa testifica contra nosotros. Estamos conscientes de nuestro Elohim. Estamos conscientes de nuestros pecados y conocemos bien nuestras maldades. Rebelión, infidelidad a Yahweh, apartarnos de nuestro Elohim, planear opresión y traición, concebir mentiras y proferirlas con la garganta. El derecho se queda lejos y la vindicación se mantiene a distancia, porque la honradez tropieza en la plaza y la rectitud no puede entrar. La honradez está ausente, al que se aparta del mal lo despojan. Yahweh lo vio y le desagradó que no hubiera justicia. Vio que no había nadie. Miró largo rato, pero nadie intervino. Entonces su propio brazo le ganó el triunfo. Su mano victoriosa lo sostuvo. Se vistió de victoria como una coraza, con un casco de triunfo en su cabeza. Se vistió con ropas de retribución. Se envolvió de celo como con un manto. De acuerdo con sus hechos, así les pagará con ira a sus adversarios. Retribución para sus enemigos. Retribución a las tierras lejanas. Esto está en el capítulo 59 de Isaías. Todo pecado que se incrusta en una línea sanguínea se torna una maldición mientras no se lo confiese y uno mismo no se aparte voluntariamente de él. Una maldición es simplemente una maldición que recibimos por una desobediencia, es simplemente haber hecho una cosa que estaba prohibida de ser hecha, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos hace obtener un premio absolutamente negativo. Nosotros tenemos la idea de que las maldiciones son como conjuros o cosas que la gente hace, ¿no es cierto? Y todo así. No es así. Una maldición es simplemente el castigo que se recibe por alguna cosa. Por eso dice que retiró Yahshua la maldición de la ley que pesaba sobre nosotros. ¿Cuál era ese castigo? ¿No es cierto? Que pesaba sobre nosotros porque habíamos transgredido todas las cosas. La maldición no conlleva de por sí conjuros de brujas y todas esas cosas, a pesar de que sí existen ese tipo de maldiciones, sino que la maldición en sí es el castigo que se recibe por haber elegido el camino equivocado, justamente. Entonces, todo pecado que se incrusta en la línea, que se vuelve maldición, hay que confesarlo y uno mismo tiene que apartarse voluntariamente de eso. Uno mismo tiene que tomar la iniciativa de decir, no, bueno, hasta acá llegó esa maldición. Todo eso que se viene arrastrando y que uno lo ha recibido, como por ejemplo una enfermedad, vamos a suponer, ¿no es cierto? Una cosa, no hablemos de vicios y de cosas que implican comportamiento, sino una cosa más separada del comportamiento, como puede ser una enfermedad, en la cual uno no hace nada, entre comillas, para recibir esa enfermedad, pero la recibimos. Entonces, yo decido, hasta acá llega, ¿no es cierto? Somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión. Podemos entonces romper ese ciclo, podemos romper esa maldición generacional, podemos cortarla ahí o podemos sentarnos y decir no hacemos nada y la maldición continuará. Si el pecado es el vicio del alcohol, por ejemplo, esto hará que en las siguientes generaciones haya alcohólicos y detrás del alcoholismo van a venir las enfermedades, probablemente adicción a otros vicios como cigarrillo, drogas, ¿no es cierto? Muertes prematuras, desgracias, accidentes, todo, porque todo viene junto, ¿no es cierto? Pobreza, va a haber escasez, va a haber sufrimiento, etcétera. Un ruaj malo atrae a otros 7 peores que él, ¿sí? ¿Qué creen que significa esa frase? ¿Que trae amigos para sentarse a jugar a las cartas? No, obviamente que no. Trae otros ruaj malvados que de vicios y pecados, ¿sí? Que van a empeorar la situación de la persona, evidentemente la van a poner bien fea, ¿sí? Tal vez hasta se llegue al asesinato, ¿no es cierto? En el ritmo en que se va. El robo puede sustentar vicios, sexo ilícito, y vamos sumando espíritus de pecado, ¿sí? Por tanto, yo lo juzgaré a cada uno según sus caminos, porque la persona va a inclinarse a esos caminos que ya le vienen ancestralmente, ¿sí? Yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Adonai Yahweh.
¿Cuáles son esos caminos que la gente insiste en seguir? Los caminos de los antiguos, los caminos de los padres, los caminos de los antepasados, las tradiciones humanas. Esos son los caminos que la gente insiste en seguir. Arrepiéntanse y vuélvanse de todas sus transgresiones para que la iniquidad no les sea causa de tropiezo, dice Yahvé en el capítulo 18. ¿Dónde se anida entonces la maldición? Hay algo muy interesante, ¿no es cierto?, que dice la palabra de Elohim con respecto al nido de la maldición, ¿no es cierto?, o donde se genera, ¿no? Hablando del malvado, dice, le gustaba maldecir, que le venga maldición, no quería bendecir, que se aleje la bendición, que se vista de maldición como de vestido, que entre en su cuerpo como agua, en sus huesos como aceite, que le sea como el manto con que se envuelve, como la correa que siempre lleva, dice el Mismor 109. La maldición se mete literalmente dentro del cuerpo, como está diciendo, si tomamos literalmente esta palabra, entonces la maldición habita entre los huesos, ¿no es cierto? Bien en el interior, obviamente no es una cosa física, no es agua ni están los huesos literalmente, sino que es una metáfora que indica que está en nuestro interior, ¿sí? Como un tipo de aceite o agua, está en el ADN espiritual, exactamente, ¿sí? Y el aceite o el agua pueden meterse hasta en las partes más ocultas de nuestro interior, sabemos cómo es el agua de escurridiza. Conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas, dice, ¿no es cierto? El que coma de sus huevos morirá y si los rompen saldrán víboras. Entonces aquí habla de huevos de áspides, que es un tipo de serpiente, ¿no es cierto? Y compara la iniquidad con estos huevos de víbora que se van desarrollando dentro de nosotros, dentro de la persona, así como telas de araña que envuelven todo. Esa es la iniquidad, ¿no es cierto? Muchas veces me he imaginado la iniquidad como tumores, ¿sí? Que están esperando su tiempo para desarrollarse. Son como tumores, ¿no es cierto? Que van creciendo y están ahí creciendo y de repente explotan, ¿sí? Mucha gente buena está llena de tumores malignos espirituales, ¿no es cierto? Y en algún momento de sus vidas afloran. Sí, sobre todo si no prestamos atención a estas cosas, dando lugar a cosas que nunca se le hubieran esperado de esa persona. Muchas veces hay personas que de repente, a la vejez viruela y se dan vuelta y hacen cualquier cosa. Fíjense cómo la tela de araña no sugiere resistencia ni aguante, ¿no es cierto? Pero todos sabemos que la tela de araña es resistente, es elástica y quien se enreda en ella no escapa fácilmente. Lo sabemos perfectamente cómo atrapa insectos, cosas de su tamaño, ¿no es cierto? Después, la palabra habla de muerte. El que coma de sus huevos morirá, dice. Estas maldiciones están en nuestro interior, incubando huevos que alguien comerá. Según lo que dice, el que coma es su huevo. Entonces no dejemos que nadie coma, ¿no es cierto? Esto se refiere a si la persona cae en tentación de estos asuntos. No podemos estar alimentándonos de esas cosas. Están en nuestro interior, están ahí adentro, porque todos traemos el pecado, ¿sí? Y seguimos con ese pecado en nuestro interior porque nuestro viejo hombre todavía está con nosotros. Esa muerte puede venir a través de enfermedades, locuras, angustias, accidentes, lo que sea, ¿no es cierto? En realidad cualquier situación mala y extrema en esta vida puede causar muerte. Por lo tanto, la maldición produce cautiverio y esclavitud, ciertamente. Una de las cosas que más maldición trae sobre nuestras vidas es cuando nuestros antepasados han estado involucrados con el ocultismo. Entonces, seguro hay maldición sobre la línea sanguínea, porque es una de las cosas que más abomina nuestro Padre. Involucrarse en el ocultismo sería, solo por citar algunas cosas, consultar horóscopos, hechicería, brujería, satanismo, adivinación de todas formas, cartas de tarot, tabla, ouija, telepatía, proyecciones astrales, meditación trascendental, yoga, espiritualismo, santería, amuletos, el péndulo, hipnotismo, vudú, magia negra o blanca o de cualquier color que se les ocurra, lectura de las manos, de caracoles, de la borra del café, todo tipo de adivinación, ¿no es cierto? Como decimos, limpias que se hacen, ¿no es cierto? De que vienen y te hacen los curanderos, ¿no es cierto? Supersticiones de todo tipo, disciplinas orientales, disciplinas antiguas, disciplinas extrañas, artes marciales, todo lo que sea nueva era, obviamente.
amuletos, en fin, de todo un poco, ¿no es cierto? Sí, hay muchas más, pero no vamos a citarlas a todas, pero ya se están dando una idea, ya sabemos cuáles son. La maldición viene de la iniquidad, de pecados no confesados a Elohim, ¿no es cierto? Es una enfermedad espiritual. Como son cosas no confesadas, se van pudriendo, por así decir, y se van convirtiendo en tumores, ¿sí? Todo lo malo que nos acontece en la vida y se repite sin que podamos controlarlo es una maldición que tenemos que romper. Pero primero tenemos que clamar perdón a Elohim, nombrando aquello específico que hicieron nuestros antepasados. Si no nos damos cuenta de cuál puede ser el motivo, le tenemos que pedir a él discernimiento, porque él nos muestra las cosas. Las maldiciones actúan en el alma, como ya dijimos, herencia de vicios, conductas aberrantes, ¿no es cierto?, locuras, mal genio, enfermedades, desequilibrio, depresión, bipolaridad, ¿no es cierto?, todas perversiones sexuales, toda una serie de cosas. Es decir, a causa de la maldición nuestra alma se enferma. Eso es en el alma. En el cuerpo se heredan las enfermedades, ¿sí? Cáncer, diabetes, hipertensión, lo que sea que se va transmitiendo de una generación a otra. Todo lo que venga por línea sanguínea también afecta al cuerpo. Y desde el inicio de la historia, Elohim ha establecido muy claramente el significado de la iniquidad, de la iniquidad de los padres que alcanza a los hijos. Y hemos entendido cómo Adán y Jabá pudieron pasar a todas las generaciones una maldición espiritual a través de la reproducción física, porque todos hemos aceptado desde siempre que el pecado original, como se lo llama muchas veces, ha sido transmitido, ¿no es cierto? Entonces no deberíamos tener problemas en comprender que es de esto mismo, exactamente esa misma transmisión de lo que estamos hablando cuando decimos maldiciones generacionales. Estamos hablando de lo que transmitimos nosotros a nuestros hijos. Si ellos pudieron hacerlo a nivel espiritual, nosotros también lo hacemos porque tenemos exactamente la misma capacidad reproductiva completa que ellos tuvieron. Claro que a esta altura, como ya vimos, está bien más agravado lo que ellos pasaron a sus hijos. Estos pasuquín nos ayudan a comprender el alcance de los pecados y las consecuencias de la conducta de nuestros padres. No lo miremos como juicio inminente que Elohim va a traer sobre nosotros, sino veamos qué tan importante es para Elohim el asunto de la línea generacional. Aprendamos a temer a Yahweh y a no hacer cosas que después van a afectar a nuestra descendencia para siempre, ¿sí? Porque Él ha determinado que así sea. Está escrito, tanto para las bendiciones como para las maldiciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Malas acciones para transmitir maldiciones o obediencia a sus leyes y sus mandamientos para transmitir bendiciones? Hasta hoy la raza humana se ha empeñado en transmitir únicamente las maldiciones, lamentablemente. Yo, Yahweh, soy tu Elohim, que te sacó de la tierra de Mitzrayim, la casa de servidumbre. No tendrás otros Elohim aparte de mí. No te harás escultura, ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan, pero que muestro bondad por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. Aquellos de ustedes que sobrevivan se enfermarán del corazón por las maldades de sus padres, y confesarán su maldad y la maldad de sus padres. Que dice acá que hay que confesar la maldad de los padres, con la que transgredieron contra mí, sí, que fueron hostiles hacia mí, dice Vayikra 26. Yahweh, lento para la ira y abundante en bondad, como ya leímos antes, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos. Este es Bamidbar 14. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto. ¿A quién está castigando? A los hijos. ¿Está hablando con quién? Con los padres. Los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto, sufriendo por la infidelidad de ustedes. Hasta que caiga el último de sus cadáveres en el desierto. Los hijos tuvieron que esperar hasta que murieran todos los de esa generación para poder entrar en la tierra prometida. Preparen un matadero para sus hijos a causa de la culpa de su padre, que no se levanten para poseer la tierra, entonces la faz del mundo se llenará de pueblos, dice Yeshaya en el capítulo 14. Tú le muestras bondad a 1000 generaciones, pero retribuye la maldad de los padres en sus hijos después de ellos, ¿sí?
Tojinme ya 32. Y en Devarim 5 dice, no te inclinarás ante ellas ni les servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy un Elohim celoso. Y nuevamente repite que visita a la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación que lo rechazan. Lo dice varias veces en las escrituras como para que no haya duda acerca de que él está afirmando que visita a las generaciones siguientes, visita en las generaciones siguientes los pecados y las transgresiones de que cometieron los padres, como los visita porque se siguen manifestando, simple y sencillamente por eso. Entonces, ¿qué significa tercera y cuarta generación? Significa que nos afectan las iniquidades de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, entendamos, ¿no es cierto? Y en el mismo nivel nosotros vamos a pasar hasta los tataranietos, ¿sí? Ya que estamos... Vamos para adelante también. Entonces, ¿qué significa hasta 1000 generaciones? Significa que muchísimas generaciones, hasta 1000, gozarán de la misericordia de Elohim si nosotros nos comportamos correctamente, ¿no es cierto? Entonces, veamos, nuestros padres pecaron y ya no existen. Nosotros cargamos con sus castigos, dice en Lamentaciones 5. Miren, esto está escrito delante de mí, no me quedaré tranquilo, sino que daré la retribución. Les echaré sus pecados en su propio seno, responde Yahweh. Y los pecados de sus padres también, dice Yahweh, porque hicieron ofrendas sobre los montes y se me enfrentaron sobre las colinas. Yo les contaré su recompensa completa en su seno. Cuando las escrituras hablan de que Elohim castiga la iniquidad de los padres en los hijos, eso significa que los pecados no perdonados de los padres tendrán consecuencias sobre las vidas de los hijos, ¿sí? No hablamos de que los hijos serán culpables de los pecados de sus padres, sino que habrá consecuencias sobre la vida de sus hijos. Que quede claro, no es una cuestión de culpa, sino de consecuencia. Por ejemplo, un hombre que es alcohólico, que tuvo un padre alcohólico, abuelo alcohólico, va a tener hijos muy propensos al vicio. Siempre ponemos el mismo ejemplo porque es evidente. El hijo no tiene la culpa de que su papá y su abuelo hayan sido alcohólicos. No es una cuestión de culpa, ¿sí? Pero por causa de ellos, el hijo trae la tendencia en los genes, ¿sí? Aparte de esto, el mal ejemplo que ese hijo está viendo, ¿sí? El gasto inmoral de dinero para sostener ese vicio, la pobreza, el matrimonio que normalmente siempre está al borde de la desintegración, violencia, discusiones, inestabilidad, incertidumbre, todas esas cosas hay en los hogares donde hay gente alcohólica. ¿Les parece entonces que ese hijo va a tener una calidad de vida y un futuro con esperanza? Probablemente no, y el pobre chico no tiene la culpa, ¿sí? No tiene la culpa de tener un padre o un abuelo alcohólicos, ¿sí? Pero le toca pagar las consecuencias, porque él trae de arrastre la genética espiritual que ellos pasan. No puede tener otra cosa, no puede recibir otra cosa de sus padres de la misma manera que no puede recibir otra genética física, sino la de sus padres también, ¿sí? Por eso es que los hijos deben hacer un compromiso con el Adón y pedir perdón por los pecados de sus padres y el de sus ancestros. Como está escrito, pedirán perdón por sus padres, ¿sí? Para evitar que ese tipo de maldición siga operando en sus vidas y en las de sus descendientes. Obviamente, los pecados de nuestros padres y antepasados deben ser confesados y perdonados. Si yo confieso los pecados de mis padres, ¿les serán perdonados a ellos que ya están muertos? No. Ellos tienen su propia carga. Lo que yo confieso es que me arrepiento, que mis padres, lamento mucho que mis padres hayan hecho eso, que mis abuelos hayan hecho lo que sea, ¿no es cierto? Que hayan desobedecido. Y yo, en nombre de la línea familiar, pido perdón. En nombre de mi línea familiar. Hay una cuestión que se llama, que es corporativa en todo lo que Yahweh hace. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos una línea familiar, que es también una cuestión corporativa. Él nos ve como una línea, no nos ve como personas individuales solamente. Estamos también ligados a una línea, y esa línea espiritual nosotros podemos, sí, ponernos en representación de los nuestros, de la misma manera que el padre, por ejemplo, es cabeza de su línea de sangre. Hola Carla, bienvenida. Entonces,
Esto no significa, como ya lo he dicho en otras oportunidades, orar por los muertos. ¿Sí? No estamos orando de ninguna manera para que se perdonen sus cosas. Cada uno va a tener que responder por lo que haya hecho. Y ellos están muertos y no sirve de nada ahora hacer oraciones por lo que hayan hecho o no. Tuvimos el tiempo que se llama hoy. Todos tenemos ese tiempo para arrepentirnos y modificar las cosas, para pedir perdón y arrepentirnos, ¿no es cierto? De manera que si el tiempo se les ha acabado y ya están muertos, no hay forma, no hay nada que adelante, ¿no es cierto? Pero sí pedimos perdón para que las consecuencias de aquellos pecados no continúen sobre nuestra cabeza ni la de nuestros hijos. Entonces ellos confesarán sus pecados y los de sus padres, los cuales cometieron contra mí en su rebelión. Ellos admitirán que transgredieron y me abandonaron y han caminado perversamente delante de mí. En ese tiempo yo estaré yendo contra ellos, llevándolos a la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán sus pecados. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y yo me acordaré de la tierra, dice Yahweh en Vayikra 26. Al pedir perdón por los pecados que cometieron nuestros antepasados, nuestro futuro es el que va a ser modificado sustancialmente y vamos a sentir cómo los cielos se abren literalmente y vienen bendiciones sobre nosotros, cómo empezamos a ser liberados, a pesar de que los demonios siempre dan coletazos, ¿no es cierto? Cuando estamos haciendo las liberaciones y todas las limpiezas, siempre están protestando porque no quieren perder su casa, ¿no es cierto? Pero esto no es del día a la noche, sabemos perfectamente, tiene su proceso. Vamos a ver el ejemplo de Daniel. Por favor, Yahweh, Jael grande y temible, que guarda la alianza y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre han hablado a nuestros reyes, a nuestros gobernantes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, oh Yahweh, la justicia, y nuestra es la vergüenza del rostro, como en el día de hoy, de los hombres de Yahudá, de los habitantes de Jerusalén, de todo Israel, de los de cerca y de los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se han rebelado contra ti. Oh Yahweh, nuestra es la vergüenza del rostro, de nuestros reyes, de nuestros gobernantes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De Yahweh nuestro Elohim son el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hemos rebelado contra él y no hemos obedecido la voz de Yahweh nuestro Elohim para andar en sus leyes, las cuales puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, apartándose para no escuchar tu voz. Por ello han sido derramados sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moshe. Él entendió perfectamente, siervo de Elohim, porque hemos pecado contra él. Vean bien claramente, de Daniel nadie puede decir nada de Daniel, sí, porque es uno de los profetas que aparecen en las escrituras que no se menciona ninguna transgresión en su vida, ¿no es cierto? Y él dice, hemos pecado. Él se coloca corporativamente pidiendo perdón por el pecado de toda la nación, ¿no es cierto? De toda su línea generacional, porque pide perdón por nuestros padres, ¿sí? Entonces, esa es la postura correcta al hacer estos pedidos de perdón. Por ello han sido derramados sobre nosotros la maldición y el juramento. Y él ha confirmado su palabra que habló contra nosotros y contra nuestros magistrados que nos gobernaban, trayendo sobre nosotros tan grande calamidad, porque nunca se había hecho bajo el cielo un mal como el que se le ha hecho a Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moshe, toda esta calamidad nos ha sobrevenido y no hemos implorado el favor de Yahweh nuestro Elohim, volviéndonos de nuestras maldades y prestando atención a tu verdad. Por tanto, Yahweh ha tenido presente el traer esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque Yahweh nuestro Elohim es justo en todas las obras que ha hecho. Sin embargo, no hemos obedecido su voz. Ahora pues, oh Yahweh Elohim nuestro, que con mano poderosa sacaste a tu pueblo de la tierra de Mitzrayim y te hiciste de renombre como en este día,
hemos pecado, hemos actuado impíamente. Oh Yahweh, conforme a tu justicia, apártense, por favor, tu ira y tu furor de sobre Jerusalén, tu ciudad, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han sido entregados al insulto en medio de todos los que nos rodean. Ahora pues, oh Elohim nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos, y por amor de ti mismo, oh Yahweh, haz que resplandezca tu rostro sobre tu santuario desolado. Inclina, oh Elohim mío, tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestros lugares desolados y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Porque no estamos presentando nuestros ruegos delante de ti confiados en nuestras obras de justicia, sino en tu gran misericordia. Escucha, oh Yahweh, perdona, oh Yahweh, atiende y actúa, oh Yahweh. Por amor de ti mismo no pongas dilación, oh Elohim mío, porque a tu ciudad y a tu pueblo se les llama por tu nombre. Esto está en el capítulo 9 de Daniel. Esta maravillosa oración contiene todos los elementos de lo que hemos estado hablando, justamente. Si esto no es bíblico, entonces no sé cómo es luchar contra las maldiciones generacionales. Está todo en las escrituras. Daniel intercede por todo su pecado para que Yahweh dé por terminado el tiempo de castigo por las iniquidades de Israel. Los hijos pagaron por los pecados de los padres, porque Él nos ve siempre como un cuerpo. Hay que entender eso. Daniel reconoció la iniquidad de sus antepasados y pidió que los descendientes, él mismo, ¿sí?, y el resto de los israelitas de sus días, fueran perdonados de esa maldición y pudieran regresar, como sucedió. Les hiciste conocer tu santo Shabbat y les prescribiste mandamientos, leyes y la Torá por medio de tu siervo Moshe. Cuando tuvieron hambre, les diste pan del cielo, y cuando tuvieron sed, les sacaste agua de la peña. Les dijiste que fueran y tomaran posesión de la tierra que juraste darles. Pero ellos, nuestros padres, actuaron presuntuosamente. Se hicieron obstinados y no escucharon tus mandamientos. Se negaron a obedecer, se olvidaron de tus maravillas que habías hecho entre ellos. Se hicieron obstinados y en su desafío resolvieron regresar a su esclavitud. Pero tú, que eres un Elohim perdonador, clemente y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, no los abandonaste. Hiciste a sus hijos tan numerosos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra que les dijiste a sus padres que entraran a poseerla. Sus hijos entraron y tomaron posesión de la tierra. Delante de ellos sometiste a los habitantes kenanitas de dicha tierra. Los entregaste en su mano, tanto a sus reyes como a los pueblos de la tierra, para que hiciesen con ellos lo que quisieran. Capturaron ciudades fortificadas y tierras fértiles. Tomaron posesión de casas llenas de todo bien, cisternas cavadas, viñas, olivares y árboles frutales en abundancia. Comieron, se saciaron, engordaron, se deleitaron en tu gran abundancia, pero desafiándote se rebelaron. Le dieron la espalda a tu Torá, mataron a tus profetas que los amonestaban para hacerlos volver a ti, cometieron grandes abominaciones. Los entregaste en manos de sus adversarios que los oprimieron. En el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú los escuchaste desde el cielo, y en tu gran compasión les diste salvadores que los libraran de manos de sus adversarios. Pero apenas tenían alivio, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonabas en manos de sus enemigos que los subyugaban. Volvieron a clamar a ti, tú los escuchaste desde el cielo y los libraste muchas veces en tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu Torá, pero ellos actuaron presuntuosamente y desobedecieron tus mandamientos, y pecaron contra tus reglas, por las cuales el que las cumpla vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, se hicieron obstinados y no obedecieron. Tú los soportaste por muchos años, los amonestaste con tu ruaj por medio de tus profetas, pero no prestaron atención. Por eso los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Pero aún así, por tu gran compasión, no los consumiste ni los abandonaste, porque tú eres un Elohim clemente y compasivo. Ahora pues, oh Elohim nuestro, Jael grande, fuerte y temible, que te mantiene fiel a tu alianza, no consideres poca cosa todo el sufrimiento que nos ha alcanzado, a nuestros reyes, a nuestros oficiales, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde el tiempo de los reyes de Ashur hasta el día de hoy.
sí. Ciertamente tú tienes razón en cuanto a todo lo que nos ha sobrevenido, porque has actuado con verdad, pero nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros oficiales, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron en práctica tu Torá y no atendieron a tus mandamientos ni a tus advertencias que les diste. Cuando tenían sus propios reyes y disfrutaban los bienes que les diste en abundancia y la tierra extensa y fértil que pusiste a su disposición, no te sirvieron y se volvieron de sus malas obras. Hoy somos esclavos. Y la tierra que les diste a nuestros padres para que comieran de su fruto y su abundancia, ahora somos esclavos en ella. Por causa de nuestros pecados, ella da sus abundantes cosechas para los reyes que has puesto sobre nosotros. Ellos dominan nuestros cuerpos y los de nuestros ganados como les place, y estamos en gran angustia. A causa de todo esto, nosotros hacemos este compromiso y lo ponemos por escrito. Y en la copia firmada firman nuestros oficiales por nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Dice en capítulo 9 de Nehemia. Aquí pueden tener una noción de cómo se ora bíblicamente para pedir perdón por los pecados de los antepasados. Quede claro, todo está en las Escrituras. En conclusión, no tomemos estas cosas a la ligera. Elohim nunca miente y si Él dice que pondrá en el seno familiar las medidas de los pecados de antaño, Él lo va a hacer. ¿Cuáles son las condiciones para recibir la bendición de Elohim? La bendición viene con la obediencia y sometimiento a Él, ¿no es cierto? Como hemos visto. Es como un contrato con Elohim mismo, un acuerdo, una alianza. Simplemente, ¿no es cierto? Hacemos un pacto para con nosotros que somos su pueblo. Él deberá ser reconocido como único Adón y Elohim nuestro. Obediencia y sujeción a Él y a sus ordenanzas nos garantiza que tendremos una vida digna. De todo y lo mejor seremos protegidos de nuestros enemigos. Nuestro trabajo y toda obra de nuestras manos va a ser protegida y prosperada, así como nuestros hijos. Es lo que dice el capítulo 28 de Devarim, justamente la parte de la promesa. Cuando un país o nación está bajo maldición, cuando ha pecado a nivel de gobierno, ¿sí? Y promueve injusticias, robos al Estado, malos tratos a los extranjeros, olvidarse de ser negligentes con los pobres, o directamente promover leyes que son contrarias a la ley de Yahweh, como promover leyes del aborto, a favor de la homosexualidad y cosas por el estilo. Entonces, todo el país se encuentra bajo maldición. ¿Por qué? Porque los gobernantes están encima de nosotros y son nuestras cabezas. Algunos ejemplos que pueden hacerse: leyes inmundas, como a favor del aborto, como dice, o la libertad gay, persecución, muerte a creyentes, crímenes, tortura de gente inocente, destruir otro país para quitarle territorio, ¿no es cierto?, conquistas, fomentar guerras, perseguir judíos o creyentes, sí, que son los hijos de él, derramar sangre inocente en general, pecados contra grupos indefensos, minoritarios o contra los pobres, ¿no es cierto?, esas masacres que se hacen de mendigos en las madrugadas, ¿no es cierto?, o de niños pobres, sacar derechos humanos, eliminarlos, ¿no es cierto?, opresión y esclavitud en el trabajo, latrocinio, robo, estafa, corrupción en el gobierno, permitir la práctica del adultismo, fomentarla, ¿no es cierto?, idolatría, santería, satanismo, declarar que el vudú es la religión nacional, como hicieron en Haití, cuando la ciudad también fue fundada bajo maldición o haciendo pactos con Hasatán. Muchas ciudades han tenido este tipo de nacimiento, por así decir. Los resultados son continuas y prolongadas crisis económicas, vandalismo, secuestro, espíritus que están atrás de todas esas cosas porque han sido invocados justamente para que estén ocupándose de eso, catástrofes naturales, desborde, grupos rebeldes, ¿no es cierto?, todo el tiempo, anarquía, injusticia, enfermedades raras, en fin, de todo un poco, ¿no es cierto?, todo tipo de perversiones y problemas que pues, se les pueda ocurrir. ¿Por qué muchos creyentes no creen que existan las maldiciones? En esos días no dirán más los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera, sino que cada cual morirá por su propio pecado. Todo el que coma uvas agrias sufrirá en sus dientes la dentera, dice Yirmeyá en el capítulo 31. Y Yehezkel en el 18 dice, y si preguntan por qué es que el hijo no cargará con el pecado del padre, es porque el hijo practicó el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los puso por obra. Por eso vivirá. La persona que peque, esa morirá.
El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo se le contará solo a él, y la injusticia del impío se le contará solo a él. Muchos expertos, entre comillas, en este tema dicen que los hijos no cargarán con la culpa de los padres. Lo cierto es que, como acabamos de leer, no hay culpa en hijos que no han pecado. Está claro, queda claro, ¿no es cierto? La culpa del pecado es algo personal y cada uno va a responder por ella delante de Elohim. Pero las consecuencias llegan irremediablemente cuando los hijos siguen los mismos caminos pecaminosos de sus padres. Por eso dice, todo el que coma uvas agrias sufrirá en sus dientes la dentera. Serán los padres y serán los hijos que las coman. Los hijos que no las coman evidentemente no las sentirán, ¿sí? Entonces, cuando una persona decide delante de Elohim no repetir los errores de sus padres, llevar una vida santificada y de consagración, la maldición va a desaparecer y por lo tanto no se propagará a través de las siguientes generaciones. Así que sométanse a Elohim, opónganse al acusador y él huirá de ustedes, porque no va a tener nada con nosotros, como no tenía nada con Mashiach. Al nacer de nuevo tenemos una nueva posición espiritual en Yeshua HaMashiach, ¿sí? Quien dice que somos nuevas criaturas, ¿no es cierto? Que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, Corigim Bet, en el plano espiritual. Se refiere a nuestro propósito, ¿sí? Tenemos una nueva vida espiritual, pero ¿qué hay de nuestra carne? ¿Se la llevó? No, ¿verdad? ¿Qué hay dentro de nuestra vieja naturaleza? Nuestra carne se comporta así. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y lo dijo Shaul, que de estas cosas sabía, ¿no es cierto? Y entendía bastantes. Entonces, en lo que concierne a la carne, esta debe tener un tratamiento especial porque es la naturaleza carnal la que está llena de inmundicia, ¿sí? Esa es el viejo hombre. Y de ahí es donde salen todo lo que contamina al hombre, ¿no es cierto? Y ese viejo hombre sigue vivo dentro nuestro, porque si no, no estaría efectuando ese mal que uno no quiere hacer. Desde nuestro nuevo nacimiento existirán entonces dos naturalezas dentro de nosotros que van a estar en oposición para siempre. Y la mayoría de los creyentes parece creer que tienen una sola, aunque se comportan siempre en la vieja. Una nueva naturaleza en Mashiach y la vieja que es la carnal, ¿sí? Que está llena de inmundicias y es a la que tenemos que matar de hambre. Literalmente. En líneas generales diremos que la maldición está relacionada con el viejo hombre. El viejo hombre es el que recibe todas esas maldiciones, el que las ha recibido porque es justamente el que ha recibido esa naturaleza, esa herencia genética espiritual. Ahora, sin embargo, hay un hombre espiritual en mí, ¿sí? Y un hombre carnal que van a tener esa lucha constante por el resto de la vida. Pero algunos dicen, ¿acaso Yahshua no se llevó ya todas las maldiciones? La palabra dice, el Mashiach nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel a quien cuelgan en un madero, ¿no es cierto? En Galutia, capítulo 3. La pregunta entonces es, ¿por qué entonces hay tantos creyentes que parecen vivir bajo maldición si Mashiach ya nos redimió de la maldición? Porque hay tantas cosas que siguen funcionando mal. El simple hecho de haber personas enfermas ya demuestra que algo está mal en lo que afirma, porque entre esas maldiciones que se llevó, él también cargó con nuestras enfermedades. Entonces no podemos estar enfermos o no son creyentes. Una de las dos cosas van a tener que decidir qué es, o si están equivocados. Y Yahshua HaMashiach ya ha tomado todo poder y derecho sobre las maldiciones y lo consumó en el plano espiritual. Las maldiciones están vencidas, están deshechas para siempre en el plano espiritual, que es lo que vamos a recibir cuando terminemos esta era en la cual estábamos con estos dos cuerpos en nuestro interior. Las maldiciones ya fueron derrotadas en el madero, al igual que las enfermedades, pero aún derrotadas y vencidas, siguen activas en el plano natural mientras no tomemos poder sobre ellas, o sea, ejerzamos la autoridad que Mashiach nos ha dejado. Y podemos dejarla sin poder, sin fuerzas y sin efectos con la guerra espiritual y la palabra de autoridad, que es la autoridad que Yahshua nos entregó. Así de simple. Para eso Mashiach nos entregó poder sobre serpientes y escorpiones, para que conquistemos y tomemos lo que es nuestro, no para que hagamos, no sé, que nos sentemos en casa y no hagamos nada. Es más, si Mashiach no hubiera derrotado y vencido las maldiciones en el madero, hoy día nosotros estaríamos bajo maldición para siempre.
¿sí? Ni siquiera estaríamos salvos. Vamos a pensarlo exactamente como es. Él realmente salvó y cerró toda maldición, ¿sí? Y no podríamos hacer absolutamente nada contra ella si él no lo hubiera hecho. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Elohim. Dice Isaías 53. Este pasaje nos dice que Yahshua ya llevó nuestras enfermedades. Y esto es un decreto espiritual junto con todos los otros que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Las escrituras aquí están hablando en un lenguaje espiritual. Nosotros somos los encargados de llevar este decreto espiritual al plano natural. Somos el pueblo de Yahweh que dice amén a sus decretos en la tierra. Y mientras no digamos amén, nada de ese decreto será ejecutado ni tomado en serio. Los demonios van a seguir saltando y bailando. Miren, yo les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada los dañará, dice Lucas en el capítulo 10. Y en Mordejai también nos dice, tomarán serpientes con las manos y si llegan a beber algo venenoso no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces aquí se dice muy claro que hay una promesa y transferencia de autoridad de Mashiach a nosotros, porque si él me dice, ustedes pueden tomar serpientes, tomar algo venenoso, les doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones, ahí me está dando autoridad, literalmente. Si la gente no quiere ejercerla, es otra historia, ¿sí? Dice la palabra que vamos a imponer las manos y oraremos y ellos sanarán, y eso será porque la enfermedad ya fue derrotada por Yeshua HaMashiach, fue vencida y deshecha en el madero, en el plano espiritual, ¿sí? En el plano espiritual, porque no fue el madero físico tampoco, sino el madero espiritual. Justamente. Por eso nosotros, el pueblo, amén, ahora tenemos que trabajar en el plano natural, porque nosotros somos los que tenemos que traer el reino a la tierra, justamente, llevar todos los decretos del Padre a la tierra. Es muy necesario entender que las escrituras muchas veces hablan en el plano espiritual y no en el físico, ¿sí? Justamente eso trae muchas confusiones, ha traído muchas confusiones. La enfermedad seguirá actuando como tal, aún derrotada y vencida, mientras no tomamos autoridad sobre ella, mientras no manifestemos la autoridad de Mashiach que nos la ha delegado y somos sus representantes sobre las enfermedades y el resto de las cosas. Por eso Él nos encomendó un trabajo, que es la oración de poder y de autoridad. Él nos encomendó la guerra espiritual porque Él consumó la derrota de toda maldición en el madero. Ahora nosotros debemos derrotarla en el plano natural, que quede claro. Entonces Yahweh, en su tremenda sabiduría, puso en nosotros el libre albedrío, ¿no es cierto? No hay cosa que Él nos obligue a hacer, no hay nada que Él nos obligue. Él hizo ya su parte, Él ya la hizo, pero ahora nosotros debemos hacer la nuestra. Muchos creyentes son muy escépticos con respecto a este tema y no creen que deberían romper maldiciones. La maldición fue derrotada y vencida en el madero de Mashiach, pero siguen activas en el plano natural mientras nosotros no la arranquemos con oración de poder y autoridad en el nombre de Yahshua. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a ser la imagen del Padre sobre la tierra, ¿sí? Eso es lo que Mashiach vino a rescatar. No vino a salvarnos para convertirnos en estrellitas en el cielo y que seamos estampitas colgadas con lucecitas de colores. No, Él vino para rescatar al ser humano y que cumpliera con toda la voluntad del Padre, porque su palabra jamás retornará vacía. Si él nos creó para ser los dominadores de la tierra en su nombre, eso es lo que seremos. Gloria a Él, que Él así lo decide. Así que este tema no debe ser un tema de confusión, ni de divisiones, y ya que la palabra de Elohim es muy clara al respecto de todas estas cosas. Nos bendiga con comprensión. Bueno, hoy no vamos a tener reunión porque ya ven que la charla fue muy larga. Estas 3 charlas que tenemos en las próximas 2, que van a ser la semana que viene, van a ser charlas comunes como las de los otros días, de manera que no vamos a hacer estas reuniones que hacemos normalmente después de la charla. Ahora sí, lo que quedó es a disposición de ustedes por si tienen preguntas o comentarios. Eso quedó ahí. Sí, llegaste tarde, ya termina. Los espero a todos mañana, entonces, en la charla que continuamos con la serie de las escrituras, ¿sí?
Gracias, Carla. Abba nos bendiga a todos, que bendiga mucho a todos, abriéndonos el entendimiento, porque es hora de que tomemos nuestra postura, que tomemos nuestra posición de hijos de Yahweh y no sigamos escondiéndonos. Dice Johnny, perdón, a mí me ha tocado mucho esto de las maldiciones generacionales en cuanto como era mi padre. Sí, todos tenemos cosas que vienen de ellos. También tenemos que perdonarlos a ellos. No nos olvidemos de eso, ¿sí? Porque pedimos perdón por las maldiciones, pero nosotros también debemos perdonarlos porque así como nosotros recibimos ciertas cosas, también ellos las recibieron, ¿sí? Entonces, perdonemos para poder romper justamente, completamente todas estas cosas. Te recomiendo que la mires después, Alexander, dentro de un rato yo la subo. Ella está, ya dentro de un rato va a estar editada y todo. Sí, realmente tiene mucha enseñanza y mucha cosa que necesitamos asumir nosotros en nuestras vidas. ¿Cómo eso afecta exactamente, Johnny? Todas esas cosas nos afectan y necesitamos hacer que dejen de afectarnos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, comprendiendo y de la mano de Yeshua tiramos todas las cosas. Gracias, Aníbal. Gracias a todos por estar aquí. Abba siga bendiciéndonos a todos, chicos, y nos siga dando mucha comprensión. Nos vemos mañana entonces en la siguiente charla de CLE. Shalom a todos y hasta mañana.